Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una de las herramientas más potentes de la geografía, el climograma. Y ojo, que no es solo un gráfico con barras y líneas, es básicamente como hacerle una radiografía al clima de un lugar para entender de verdad su paisaje, su vegetación y cómo todo eso nos afecta. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un dibujo tan simple nos pueda chivar si un lugar va a ser un bosque súper frondoso, un matorral seco o directamente casi un desierto? Bueno, pues al final de este repaso la respuesta va a estar clarísima. Aquí tenemos la hoja de ruta. Primero vamos a despiezar el climograma para entender bien cada parte. Luego aprendemos un método para leerlo sin problemas. Después lo ponemos a prueba con casos reales de España. Y finalmente conectamos todos esos datos con los paisajes que vemos en la realidad. Venga, empezamos por los cimientos, la estructura. En esencia, un climograma es un resumen visual del clima de un sitio a lo largo de un año. Es una herramienta increíblemente útil para pillar el patrón climático de un solo vistazo. Todo arranca desde aquí, con una base que no tiene pérdida. El eje horizontal, el de abajo, siempre representa los 12 meses del año, de enero a diciembre. Este es el marco temporal, nuestro calendario para contar la historia del clima. Ahora le metemos el primer ingrediente clave, la precipitación. Las barras nos dicen cuánta lluvia cae de media cada mes, en milímetros. La cosa es fácil. Barras altas significan meses lluviosos, barras bajas, meses secos. Sencillo, ¿no? Y para tener la foto completa, superponemos la línea de la temperatura. Esta línea une los puntos de la temperatura media de cada mes en grados Celsius. La curva que dibuja ya nos cuenta si los inviernos son muy fríos y los veranos muy calurosos, o si el tiempo es más suave durante todo el año. Y la verdad es que esta cita lo clava. No es una simple colección de datos sueltos, sino una síntesis que nos permite entender el carácter de un clima, su ritmo y sus detalles. Todo en un único gráfico. Vale, ya conocemos las piezas. Ahora vamos a aprender a leer la historia que nos cuentan cuando las juntamos. Este método es como una especie de llave maestra que nos va a servir para descifrar cualquier climograma que se nos ponga por delante. El método es muy lógico, son solo 4 pasos. Primero, nos fijamos en la línea de temperatura. Segundo, en las barras de precipitación. Tercero, juntamos todas las pistas para averiguar el tipo de clima. Y cuarto, conectamos ese clima con el paisaje que crea. El primer gran secreto que nos desvela la temperatura es la amplitud térmica. Y no es nada complicado, es simplemente la diferencia entre el mes más cálido y el más frío. Si la diferencia es pequeña, es que el mar anda cerca, suavizando el ambiente. Si es muy grande, estamos en el interior, con inviernos y veranos mucho más extremos. Esta es una pista fundamental. Pasamos a las lluvias. La cantidad total que cae en un año nos da la primera gran pista. Si llueve más de 800 milímetros, estamos hablando de un clima húmedo. Si por el contrario cae por debajo de 300, las condiciones son casi desérticas. Estos rangos son nuestra guía para clasificar la humedad de la zona. Y aquí llega el punto crucial, sobre todo para entender España, la sequía estival. No basta con que llueva poco en verano. Usamos una regla, el criterio de Gaussen, para confirmarlo. Si la barra de lluvia de un mes está por debajo del doble de la temperatura, bingo, ahí hay sequía. Y esto es lo que diferencia radicalmente al clima mediterráneo de otros. Venga, a la práctica. Con nuestro método ya en la mano, nos vamos a sumergir en la increíble diversidad climática de España. Vamos a ver cómo estas reglas se aplican a climogramas de verdad y qué historias nos cuentan. Empecemos por el norte, con el clima oceánico. Los datos cantan por sí solos. Llueve mucho y de forma regular. No hay ni rastro de sequía en verano. Si a eso le sumamos una amplitud térmica súper baja, el resultado es un clima de temperaturas suaves y humedad constante todo el año. Ahora nos vamos de viaje a la costa mediterránea. Y el contraste es inmediato. Las lluvias son más moderadas, sí, pero la clave está aquí. Aparece una sequía estival clarísima. Aunque el mar sigue suavizando las temperaturas, ese verano seco lo cambia absolutamente todo. El interior nos cuenta una historia todavía más extrema. Mantiene la sequía estival mediterránea, por supuesto, pero si nos fijamos en la amplitud térmica, se dispara por encima de los 15 grados. Esto es la continentalidad en estado puro, inviernos gélidos y veranos sofocantes. Y llegamos al paso final, que es el más fascinante. Vamos a conectar estos datos abstractos del climograma con algo que podemos ver y tocar, la vegetación. El paisaje, al final, es un reflejo directo del clima. En el clima oceánico, la ecuación es muy clara. Tienes humedad constante y temperaturas moderadas. ¿Y qué te da eso? Pues el paisaje verde que todos tenemos en mente. Bosques de hoja caduca como robledos y hayedos y prados que están siempre verdes. La vegetación no sufre por falta de agua. En cambio, en el Mediterráneo, la vegetación juega con otras reglas.
El gran desafío es la sequía del verano. Por eso, las plantas han desarrollado adaptaciones increíbles, como las hojas pequeñas y duras de la encina, para poder sobrevivir meses casi sin agua. El paisaje es un testimonio de esa resistencia. Y la diversidad no termina aquí. En España también encontramos climas subdesérticos, con muy poca vegetación, climas de montaña donde el paisaje cambia a medida que subimos, y el clima subtropical de Canarias, que es único y permite que existan bosques tan especiales como la laurisilva. Cada uno con su propio climograma y su paisaje característico. Así que la idea principal es esta. Saber interpretar un climograma es mucho más que un ejercicio académico. Es una forma de entender las conexiones profundas que dan forma a nuestro entorno, de ver cómo el clima va esculpiendo el territorio que pisamos. Y para terminar, una reflexión. Con estas herramientas ya es posible analizar el clima de cualquier lugar. Así que, ¿qué historia cuenta el climograma de la zona donde vivimos cada cual? ¿Es una de extremos, de suavidad, de sequía? El gráfico está ahí, esperando a que lo leamos.